Técnicas de muestreo. Para hablar de técnicas de muestreo, primero vamos a hablar de estos conceptos. Universo. Serie real o hipotética de elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de investigación. ¿Qué es esto? Nuestro universo para una investigación sería un ejemplo. Si voy a hablar, por ejemplo, de enfermos de diabetes, mi universo sería los enfermos de diabetes de la ciudad de Tlaxcala. Población. En una investigación se denota como un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta generalizar los resultados del estudio. Comprende todos los elementos que representan características comunes que se definen a través de criterios establecidos para el estudio. La población, hablando sobre el mismo tema de diabetes, por ejemplo, voy a realizar una investigación de las personas que sufren ansiedad y que son enfermos de diabetes. Entonces ya ahí ya estoy definiendo una población y que además pertenecen o están afiliados en el Hospital General de Tlaxcala. Ahí ya tengo una población más definida. Muestra. Es una colección de individuos extraídos de la población a partir de un procedimiento específico para su estudio o medición directa. Una muestra es una fracción de una totalidad que constituye la población. Las muestras se estudian para describir a dos problemas, ya que es más barato y sencillo estudiar una muestra que estudiar una población completa. En este caso, mi muestra provendría de la población. Seleccionaría ahorita más adelante, vamos a ver los tipos de muestra, y ahí vamos a mostrar cómo se puede tomar una muestra de una población. Muestra representativa. Contiene las características relevantes de la población en las mismas proporciones en que están incluidas en la población. Para evaluar la representatividad de la muestra, se compara la media menstrual con la media poblacional. Eso lo vamos a ver más adelante en uno de nuestros muestreos, de tipos de muestreos. Unidad de muestreo. Un elemento se convierte en unidad de muestreo cuando se encuentra disponible para una selección en el instante en que es viable su selección práctica como fuente de datos o de información, ¿sí? En el esquema también estamos viendo los criterios de inclusión o exclusión para una muestra. Los criterios de inclusión son características que hacen que una unidad sea parte de una población, que tenga esas características. Y los de exclusión, pues son características para que la presencia haya que una unidad no sea parte de una población, porque no contiene las características para esa investigación. Vamos a ver aquí los tipos de muestras que tenemos. Primero vamos a ver las muestras aleatorias o probabilísticas. Su definición dice que las unidades de análisis tienen que estar dispuestas de modo tal que el proceso de selección de una equiprobabilidad de selección a todas y cada una de las unidades que figuren en la población. Todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de integrar parte de la muestra, y esto lo vamos a ir viendo a través de todos los tipos de muestreo aleatorio. También tenemos, vamos a ver estos primeros. Muestreo aleatorio simple. Su nombre lo dice, es el más simple de todos, y se utiliza cuando se conocen todos los elementos que conforman la población. Cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. Se elabora una lista enumerativa de los elementos y de esta se obtiene una serie de elementos que constituyen la muestra. Un ejemplo relacionado a nuestro ejemplo de tipo psicológico que estamos viendo en ansiedad en enfermos de diabetes podría ser asistir, por ejemplo, al hospital cuando está un grupo de personas diabéticas y tomar algunos de ellos
directamente para tomar una muestra de todo el grupo. Muestreo estratificado. Se divide a la población en grupos homogéneos. Este muestreo prácticamente es una derivación del muestreo aleatorio. Como lo dice ahí, se divide a la población en grupos homogéneos denominados estratos. Los elementos dentro de cada estrato se seleccionan aleatoriamente, de acuerdo a estas dos características. Un número específico de elementos se extrae de cada estrato y corresponde a la proporción de ese estrato en la población. O también igual, número de elementos se extrae de cada estrato y los resultados son valorados de acuerdo con la porción del estrato de la población. Esto quiere decir que podemos dividir nuestra población en estratos y de ahí aleatoriamente tomar algunos elementos para formar nuestra muestra. Muestra por conglomerados, también parte de las muestras aleatorias. Se utiliza cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la población. Es adecuado cuando la población es muy grande o dispersa. Ejemplo, a lo mejor en el Hospital General de Tlaxcala me proporcionan una lista de los domicilios de los enfermos de diabetes porque yo quiero investigar sobre la ansiedad que padecen estos enfermitos. Entonces, si los voy a ir a buscar hasta sus domicilios, pues la población se va, o sea, ahí entre los muy grandes y dispersa. Y entonces hago un muestreo por conglomerados, a través de ir tomando algunos lugares y sacar mi muestra. El siguiente muestreo es el muestreo politópico. Este se procede por etapas. Se obtiene una muestra de unidades primas más amplias que las siguientes. De cada unidad primaria se toman para una submuestra unidades secundarias y así sucesivamente hasta llegar a las unidades últimas o más elementales. Un ejemplo, vamos a suponer que tenemos todo la cantidad de enfermos que asisten al hospital de Tlaxcala, ¿sí? Y de estos delimito primero a todos los enfermos de diabetes, después ya nada más los que sufren ansiedad, y de eso saco una muestra para hacer mi investigación. Otro tipo es el muestreo sistemático. Dice, los elementos se seleccionan de la población en un intervalo uniforme que se mide respecto de tiempo, orden o espacio. O sea, se emplea en base a una lista ordenada de los elementos de la población. Esto quiere decir que sigue un sistema, ¿no? Está una fórmula, dice, donde dividimos el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra y sacamos un parámetro para poder sacar nuestro muestreo. En este caso, cada 5 elementos o cada 5 sujetos, vamos a tomar uno para nuestra muestra. Estos son los tipos de muestreo aleatorios. Ahora vamos a ver los tipos de muestreo no aleatorios o no probabilísticos. Dice que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación, donde el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad. Desde el enfoque cuantitativo y para un determinado diseño, la utilidad de nuestra muestra no probabilística, la utilidad de una muestra no probabilística, no reside en una representatividad de elementos, sino en una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características definidas previamente. Aquí repetí el renglón, perdón. Bueno, esto lo vamos a ver con más detenimiento en las diferencias entre los dos tipos de muestras. Ahorita vamos a ver los tipos
que abarcan los muestreos no aleatorios. Por ejemplo, el muestreo por cuotas, que consiste en formar estratos de la población sobre la base de ciertas características y en procurar que estén representadas en proporciones semejantes a las que existen en la población. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentran y que cumplen con esas características. Como ya vimos en los muestreos no probabilísticos, aquí sí tenemos la posibilidad de elegir a nuestros elementos para nuestro muestreo de cuotas. Por ejemplo, en este podemos elegir, como lo muestran en el diagrama, ¿sí? Puedo elegir los dos primeros dentro de varios estratos de la población, ¿sí? El muestreo intencionado se basa en la opinión del investigador para construir una muestra de sujetos en función de su carácter típico, como en el estudio de casos extremos o marginales. Permite estudiar fenómenos raros o inusitados. Por ejemplo, dentro del mismo ejemplo que estamos teniendo de ansiedad en enfermos de diabetes en el hospital de Tlaxcala, entonces podemos buscar a las personas que han perdido a lo mejor alguna extremidad a causa de la diabetes. Estamos ya hablando de un fenómeno raro o inusitado y entonces va a ser de manera selectiva. Tenemos el muestreo incidental. La muestra está conformada por sujetos fácilmente accesibles y presentes en un lugar determinado y en un momento preciso. Los sujetos se incluyen en el estudio a medida que se presentan y hasta que la muestra alcance el tamaño deseado. Por ejemplo, puedo llegar al hospital donde están tratando precisamente a los enfermos de diabetes, y si quiero hacer mi investigación sobre ansiedad, pues puedo preguntarles directamente, ¿sí? E incluso invitarlos a participar y de ahí tomar mi muestra, así de manera incidental. Muestreo por bola de nieve. Consiste en localizar a algunos individuos según determinadas características. Se utilizan poblaciones marginales o de difícil acceso. Se basa en redes sociales, en las amistades. El primer representante puede conducir a otro y ese a un tercero y así sucesivamente hasta conseguir la muestra suficiente. En este caso, puedo tomar el ejemplo de llegar a encontrar a 1, 2 o 3 personas que de alguna manera está relacionada con los demás enfermos de diabetes y decirles el propósito de la investigación y que ellos mismos vayan corriendo la voz para que vayan acercándose y yo como investigador obtenga mi cantidad para la muestra, lo que necesite de elementos para tener mi muestra suficiente. En general, pues esos son los tipos de muestra que se presentan tanto en los aleatorios, en el muestreo aleatorio como en el muestreo no aleatorio. Ahora, para que se nos facilite un poco más poder identificar dónde lo podemos aplicar, vamos a ver las diferencias entre ambos tipos de muestreo. Diferencias entre muestreo aleatorio y no aleatorio. Entre los más importantes está en el muestreo aleatorio, todos los sujetos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados, a diferencia del no aleatorio, donde la selección de los participantes obedece a intereses particulares, entonces tienen que tener características particulares para poder ser parte de la muestra. Otra diferencia está que entre los objetivos del muestreo aleatorio está realizar inferencias de una población, cosa que en el muestreo no aleatorio se puede describir, pero no se pueden usar para hacer estas inferencias. Una tercera diferencia es que en el muestreo aleatorio se encuentra con un marco de muestreo completo del que se seleccionan los elementos que conforman la muestra y se debe tener la posibilidad de enumerar o nombrar a los elementos de toda la población. Tenemos
un listado, digamos, sobre, o un censo sobre todo este muestreo completo. En el no aleatorio, entonces, se utiliza cuando no hay una lista de la población disponible. Las unidades no pueden ser seleccionadas por lo que no se tiene manera de saber el tamaño y el efecto del error del muestreo. Otra diferencia es los métodos del muestreo aleatorio aseguran la representatividad de las muestras extraídas y son por lo tanto más recomendables. A diferencia del muestreo no aleatorio, donde no es al azar, es más conveniente en relación al costo, porque es más barato obtenerlo así. No se sostiene con las expectativas de la teoría de la probabilidad. Ya lo decíamos anteriormente, por eso no podemos tener una inferencia en ese tipo de muestreos. El papel de la estadística y la probabilidad en los muestreos. Entre los más importantes encontré que uno de los sustentos teóricos de la encuesta es la inferencia estadística. La inferencia se nutre de la teoría de la estimación y se basa en el cálculo de probabilidades y en particular en las funciones de distribución, ¿sí? La estadística inferencial se ocupa de predecir, sacar conclusiones para una población tomando como base una muestra. Ya hablábamos precisamente sobre los tipos de muestreo. Las predicciones siempre han de hacerse bajo un cierto grado de fiabilidad o confianza. Por su parte, las probabilidades en un valor entre 0 y 1 que nos dice qué tan probable es que ocurra un determinado resultado. Ese valor nos anticipa cuántas veces un resultado dado saldrá del total de veces que repitamos un intento de un fenómeno aleatorio a través de nuestra investigación. La precisión y el error son dos elementos que refieren a la cantidad de la inferencia realizada de la muestra, a la población. El error de muestreo corresponde a la discrepancia entre el estadístico y el parámetro. El error producido por sesgo no muestral tiene su origen en factores ajenos a la selección de los elementos que componen la muestra. Una fuente de sesgo no muestral es la diferencia entre población objetivo y población encuesta. Entonces, estos son parte de esta parte estadística de probabilidad en el muestreo. Aquí están las referencias de mi trabajo. Y es todo.